Bienvenidos a Caminando con Jesús. El día de hoy estudiaremos el capítulo número 8 de Juan, de los versículos 1 al 30. Si no lo has leído, te recomiendo que lo hagas ahora. El título de nuestro estudio es Luz y Verdad, y aquí vamos a ver al menos 3 historias. La primera, cuando Jesús libera a una mujer adúltera que está a punto de ser apedreada por un grupo de religiosos. La segunda, donde Jesús proclama que Él es la luz del mundo. Y la tercera, cuando declara que la carne no puede ir al cielo si no es por medio de Jesucristo. Nuestro primer punto es la fealdad del pecado humano. Si preguntamos respecto a este relato de la mujer adúltera, deberíamos pensar, ¿cuál es la expresión más fea del pecado que se describe en estos versos? La respuesta bien podría ser el comportamiento sexual de la mujer. Ciertamente, este fue el único juicio de los espectadores judíos en esa época. Era una ofensa que según la ley conllevaba a la pena capital, es decir, muerte. Pero a medida que los eventos se van desarrollando, Jesús va a proporcionarnos una perspectiva totalmente nueva de la situación. No revela el comportamiento de la mujer como lo más reprensible o lo peor, sino al contrario, lo peor era el comportamiento de los líderes judíos. A ellos no les interesaba que la mujer recibiera justicia ni que Dios fuera honrado por su pueblo. Solo les interesaba intentar tenderle una trampa a Jesús. Ellos querían verlo derrotado. En su exposición del Evangelio según Juan, James Boyce argumenta de manera convincente que todo este acontecimiento fue un montaje de los líderes judíos con tal de atrapar a Jesús y desacreditarlo. Y podemos ver varios detalles que son altamente sospechosos. Por ejemplo, el hombre que también debió haber sido sorprendido en el acto del adulterio está curiosamente ausente de todo este incidente y bajo la ley judía, ambos, tanto la mujer y el hombre, debían ser culpables de este pecado y ambos morir. Ellos nada más traen a la mujer como una víctima de su trampa para poder así arrinconar a Jesús. Esta ley exigía la presencia también de al menos 2 testigos para que cualquier acusación tuviera efecto. Ellos decían que le habían sorprendido, pero no decían si había testigos oculares que realmente habían estado ahí en el momento de la aprehensión, sus nombres, etc. Y la ley exigía que estos 2 testigos por lo menos se manifestaran en el juicio y dieran su veredicto. Así que es muy poco probable, dada la naturaleza del delito, que realmente los testigos hayan estado presentes o siquiera este relato hubiera sido verdad o como ellos lo pintaban. Y si toda esta historia fue un montaje donde al hombre se le dejó ir y solo a la mujer se le acusaba para asesinarla y así poner en mal a Jesús, se muestra la perversa hipocresía de estos supuestos líderes espirituales. Y esto era un mayor delito que incluso los actos de la mujer. Todo pecado es maligno y ofende a Dios, pero algunos son más severos que otros. Y los peores pecados no son esos pecados de la carne en los que nos dejamos llevar por los impulsos. Los peores pecados son la hipocresía voluntaria, cuando de nuestra propia cuenta queremos engañar a Dios y engañar a otros para que nuestros propios motivos ganen. Nuestro punto número 2, la hermosura de la sabiduría divina. ¿Qué clase de trampa intentaban poner los fariseos a Jesús? Está claro que en parte querían ver si respaldarían los requisitos de la ley de Moisés, aunque históricamente se ha descubierto que en la Palestina del siglo I rara vez se imponía la pena capital en casos como estos. Bien podría tener otro aspecto adjunto. Dada la tensión entre los requisitos de la ley de Moisés y de la ley del Imperio Romano, Jesús estaba en una encrucijada entre qué escoger, o para los fariseos Jesús debería estar en una encrucijada, ya que si Jesús apoyaba la ley judía, ellos podían acusarlo de que estaba violando la ley romana, de un juzgado, etc. Pero si él a la vez se negaba a hacer este acto, ellos lo acusarían de que no respetaba la ley de Moisés, etc. Así que cualquiera de las cosas que hiciera Jesús, dejara libre a esta mujer por su bondad o la matara, lo iban a acusar y con ello iban a matarlo. El problema es mucho más grave. Estos hombres estaban cruzándose de brazos, satisfechos de sí mismos, como jugadores de ajedrez que esperaban ver las consecuencias de sus movimientos. Según ellos, ganarían. La realidad es contraria. Así que Jesús, por decirlo de una manera, se encontraba arrinconado entre las exigencias de la ley de Moisés y las imposiciones del sistema romano. Y además necesitaba demostrar las exigencias de la justicia divina junto con la compulsión del amor divino. Era un dilema de proporciones inauditas. Y Pablo puso el dedo en la llaga en su epístola a Romanos, diciendo: ¿cómo puede Dios justificar a los pecadores y a la vez mantener su integridad? Romanos 3:26. La respuesta a esta pregunta depende no solo del destino de esta mujer, sino el destino de todos los seres humanos. Jesús vuelve a la escena contra sus torcidos oponentes con un sencillo ultimátum. Dice en versículo 6 de Juan 8: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, o el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. La perversidad del engaño de la sabiduría de estos humanos se revela con la sencilla hermosura de la sabiduría de Jesús. Esta verdad resalta el vacío de las soluciones humanas para el problema del mal.
a la vez que demuestra que Dios ha provisto la respuesta perfecta en Jesús. Y este es nuestro punto número 3, el milagro del amor encarnado. El milagro de esta respuesta se demuestra en el trato de Jesús a esta mujer después de que todos los hombres hubieran marchado, temiendo empeorar su propia hipocresía. Ellos son confrontados, uno a uno se empiezan a ir, según el relato bíblico, debido a que ellos se están dando cuenta que ellos eran pecadores y que no eran dignos de levantar esta piedra contra la mujer. Se observa la manera en que aquel que es la encarnación de la verdad, de la santidad, la rectitud y la justicia puede decir a un pecador cuya culpabilidad queda fuera de toda duda. En el versículo 11, ni yo te condeno. Por primera vez en su vida, esta mujer empezó a darse cuenta de que la perfección y la justicia divinas no pueden comprenderse plenamente aparte de la misericordia y el amor divino. Por primera vez en su vida pudo oír a alguien decir, no peques más, y sentir ganas de obedecer. Obviamente habría muchas cosas que la mujer no comprendió en ese momento, y no podemos ir más allá del texto. Pero seguramente esta mujer fue cambiada por este acto extraordinario de la bondad de Jesús. Los hechos de la vida de Jesús se desarrollan en los meses siguientes y van a esclarecer cómo estas verdades van a ir trascendiendo poco a poco en el corazón de todos los que lo escuchaban. Poco después de este incidente, Jesús mismo se tendría que ver en el banquillo de los acusados, donde enfrentaría este tipo de acusaciones falsas. Es decir, Jesús, el santo y perfecto, iba a morir y murió en nuestro lugar para que nosotros, al igual que esta mujer, recibiéramos de parte de labios de Dios las palabras, ni yo te condeno. Punto número 4, la luz de la verdad del Evangelio. Las tinieblas que cercan los primeros 11 versículos de este capítulo acerca del fracaso moral de esta mujer y las mentiras de los que se suponían eran heraldos de la luz espiritual para el pueblo de Dios se van a despejar por el próximo pronunciamiento público de Jesús. Probablemente se dirigía a la gente que había llegado a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús dice en el versículo 12, yo soy la luz del mundo. Jesús dirigió la luz de su propia persona y de su enseñanza contra el mandato de las tinieblas espirituales que rodeaba a toda esta nación judía que supuestamente era liderada por hombres espirituales y genuinos. Esta es la segunda de 7 declaraciones importantes del Evangelio de Juan, conocidas como los yo soy de Jesús, y constituyen lo que se puede considerar como una especie de bosquejo para comprender a Jesús. Por medio de estas verdades, nosotros nos damos cuenta de quién es Jesús. De nuevo, el hecho de que Jesús hiciera esta declaración durante la fiesta de los tabernáculos o justo después de ella es altamente significativo. La fiesta de los tabernáculos se asociaba en gran manera con el gozo del pueblo judío y se destacaba por 4 enormes lámparas que servían para iluminar de noche el patio del templo. Cuando Jesús pues se describe como la luz del mundo, resulta sumamente dramático. Se proclama a sí mismo como las buenas y gozosas nuevas de Dios, no solo para los judíos, sino para todo el mundo. A medida que el mal avanzaba, incluso entre el pueblo judío, estas personas no podían contar ni siquiera con sus líderes para encontrar salvación. Ellos solo podían recurrir a este hombre, Jesucristo, que realmente estaba enseñando la verdad de Dios y que como Dios mismo estaba preparando un sacrificio para salvarnos. Punto número 5. La perfección de la respuesta de Dios. Después de esta declaración sigue otra conversación acalorada entre Jesús y los fariseos. Lo encontramos del versículo número 13 al 26. Los líderes judíos vuelven a cuestionar las credenciales de Jesús, reclamando testigos que corroboraban las informaciones de Jesús. Ellos le decían, muéstranos un testigo, muéstranos a alguien. O sea, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ellos no le querían creer y le decían que presentara testigos que demostraran que él era la luz del mundo. Jesús va a señalar un aval diferente a cualquier ser humano y es el testimonio de su Padre. Y los judíos presionan aún más preguntándole, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús le responde resaltando una verdad impresionante. Ustedes, que son los líderes espirituales de este pueblo, no conocen a Dios, que es mi Padre. Esta es la esencia de lo que Jesús dice. Ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Lo encontramos en el verso 23. Así Jesús les avisa en los términos más severos posibles, en el versículo 24. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. En el original, el uso del verbo yo soy resulta aún más contundente. Jesús se está apropiando del nombre especial de Dios que le había dado a Moisés. Yo soy, el que se describe en Éxodo 3:14. Así que Jesús se identifica no solamente con Dios, sino como Dios mismo. Es decir, Jesús dice, la perfecta salvación que Dios prometió en el Evangelio va a venir de arriba en la persona de Jesucristo, que es Dios mismo. Estas afirmaciones son fáciles de hacer, pero no tanto de verificar. Sin embargo, Jesús también trata ese asunto.
dice que hay una cruz por delante que va a verificar que sus palabras son verdad. Por eso dice en el versículo 28, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. En las tinieblas que cubrían el mundo, en aquel día de la crucifixión, la luz perfecta de la salvación de Dios brillaría en todo su esplendor, para judíos y para gentiles. El libro de Hechos destaca esta realidad. El Evangelio avanzó, no solamente en Jerusalén, en Judea, también fue a Samaria y llegó hasta los rincones más extremos de la tierra que en ese momento se conocían. Y a la fecha, el Evangelio de Jesucristo sigue avanzando, alcanzando cada vez naciones más grandes, y esto va a seguir así hasta que Jesús regrese.